Bien, entonces comencemos con los pormenores. Yo sé que suena repetitivo la petición que les hago siempre en cuanto a colocar nombre completo y correcto en los trabajos que me envían, las actividades. De igual manera, siempre les pido que de forma colaborativa el equipo cheque lo que se va a enviar y si están todos los miembros del equipo y que chequen si su nombre es correcto, está completo. Muchos siguen tomando esta sugerencia, esta petición de mi parte, la siguen tomando como, vamos, X, no le dan importancia, la subestiman. Miren, me siguen llegando trabajos de ideas de negocio sin nombres. ¿Sí? Voy a poner de ejemplo el de cerveza artesanal, de los trabajos de cerveza artesanal. Unos llegan con nombres de equipo y quizás muy al principio sí llegaban con nombres de equipo. Los siguientes llegan sin nombres. Ya se le pidió a quien lo sube que qué pasa, ¿estás trabajando sola? ¿Hay equipo o no? No tengo respuesta. Ese es un ejemplo. Otra situación que se dio este fin de semana es que se dio en la carrera de psicología, es que unas chicas enviaban su proyecto, ¿no? Con el nombre de determinado número de integrantes, pero el mismo trabajo me llegaba desde otro perfil de Pira, con otro número de integrantes, y el mismo trabajo me llegaba en otro perfil, pero nada más con una persona. Cuando yo preguntaba, todos eran miembros del mismo equipo, se supone. Pero resulta que no, ¿sí? Había un equipo original, pero una de las chicas le mandaba el trabajo al novio, que era de otra carrera, para que éste subiera el trabajo, pero ya agregando su nombre. Pero resulta que también tenían a una amiga que no sabía cómo desarrollar su idea de negocio, no sabía cómo hacer su trabajo, y entonces esta amiga, sí, les recibía el trabajo como ejemplo, borraba los nombres del equipo y ponía el suyo. Y a mí me decía, es que todos somos miembros del mismo equipo. Quizás las primeras veces les hice válidas las entregas, pero ya se les acabó el juego. Esto ocasionó un problema bastante grande. ¿Sí? El problema se reportó a coordinación y a decanatura. ¿Sí? Tanto el novio de la chica como la otra chica que las amigas estaban ayudando, prácticamente quedaron ya reprobadas o reprobados. ¿Sí? Y las chicas que mandaban su trabajo original no tenían ni idea de lo que pasaba, ¿no? Obviamente también a la chica que se lo prestaba al novio, pues la sacaron del equipo. Entonces, por favor, de igual manera, a lo mejor si quieren ayudar a los compañeros a que sepan cómo hicieron lo suyo, por favor no se lo presten. No presten su trabajo porque se está dando este tipo de situaciones. Borro nombres, lo modifico y tenemos la misma idea de negocio y ya cambiaron nombres. ¿Sí? Otra, me están llegando trabajos, siguen insistiendo en llegarme con el nombre de pila de un compañero, de una compañera, sin apellidos, o un nombre de pila y un apellido que se repite varias veces en otras carreras. Yo tengo equipos conformados hasta con 3 diferentes carreras. Hay un compañero que también pues yo ya identifico fácilmente, se llama Junior, es un nombre poco común, ya lo identifico fácilmente. Compañero, tu equipo solo pone tu nombre de pila. Llevo insistiendo que pongan tu nombre completo y no lo ponen. Para la siguiente entrega, si el nombre no viene completo, no voy a hacerte partícipe de esa entrega. Tienen por fuerza que ponerme el nombre completo, insisto. Hay muchos trabajos que me están llegando así y como les decía, también sin nombres. Otra, hay compañeros que consideran que una servidora no lee los trabajos. Ya van 2 trabajos que regresé, que no tomé en cuenta y les puse que era plagio. A legua se ve que bajaron el documento de internet, le borraron, le pusieron el encabezado de su empresa,
Pero nosotros tenemos herramientas en donde los PDFs los volvemos a su formato original y vemos que se les editó. Entonces, ahí nos damos cuenta que el trabajo no es original, no es auténtico, ni siquiera hicieron el esfuerzo a lo mejor de copiar, pegar, transcribir, cambiarle el nombre de la idea. Se les regresó por plagio. Otro, en un análisis Pestel, ¿sí? El análisis Pestel era de su empresa. Y me llega de repente una imagen en donde es un diagrama que me habla de lo que es un pestel y me describe cada factor o cada sector del pestel en qué consiste. Al momento de darle en las búsquedas de Google a la imagen fue descargada de Google. Y entonces la mando con los nombres, nada más le agregaron los nombres del equipo, dando por hecho que yo iba a ver que se entregó, veía los nombres y ya les tomaba en cuenta la actividad. Y pues no, se les rechazó esa entrega porque no es lo que se pidió y además la imagen está descargada, o sea, se ve que lo hicieron por cumplir. No, ya no me pueden mandar la actividad de nuevo. Si toda actividad que ya no es tomada en cuenta, ya no se puede volver a mandar. ¿De acuerdo? Les insisto en este tipo de cuestiones porque siguen pasando. Como les decía, este fin de semana hubo un par de problemas por las entregas, en donde ya hasta se desintegraron equipos, en donde ya hubo quien me estuvo rogando por volver a mandar la actividad. O sea, no. ¿De acuerdo? Actividad que ya se rechazó, actividad que ya pasó, no la pueden volver a mandar. Tienen la obligación de estar al pendiente de lo que están mandando, aún en equipo. ¿Sí? Y la actividad, aunque la mande una sola persona, yo tengo que saber exactamente qué mandó. Y si desconfío de si la mandó o no, esta persona, para que no desconfíen los demás, tómenle captura de pantalla o foto a la pantalla de, miren, ya se mandó. ¿Sí? Este tipo de situaciones se las van a encontrar en la vida laboral, ¿de acuerdo? Entonces, sean precavidos, sean previsores y tengan mucho cuidado, ¿sí? Como les decía, no presten los trabajos para que el compañero lo tenga de ejemplo. Les borran los nombres, colocan los suyos o se agregan como integrantes de su equipo. Recuerden que por correo ya no recibo nada. Sí, hay quienes dicen, oiga, es que la actividad de miércoles, por ejemplo, me la cerró Pira y me la están mandando viernes por la mañana. Es de miércoles para jueves antes de medianoche y de viernes para domingo antes de medianoche. Si no llego en ese periodo de tiempo, no voy. Evítenme la pena de rechazarles el trabajo por correo. Ya hubo un par de trabajos que ya rechacé. ¿Por qué? Porque eran de miércoles y me llegaron este martes, entre lunes y martes. ¿De acuerdo? Entonces, aguas con este tipo de situaciones. Otra cosa que les quería comentar es que recientemente me están escribiendo tanto a mi WhatsApp, que les voy a pedir, por favor, no me escriban por WhatsApp, ya lo tengo prohibido. Y otra, me están escribiendo correos estudiantes contándome la historia de su vida, sus problemas, los porqués no entregan actividades, los porqués no entran a sesión síncrona, los porqués no entran a PIRA. Hay quienes se contradicen en toda la historia, como una chica que decía que nunca ha podido entrar a PIRA, nunca. Nunca ha podido entrar a PIRA, por lo tanto no entrega actividades por eso, las entrega a su equipo, ella desconoce del material que se incluye, desconoce de las sesiones porque no tiene link, porque nunca ha podido entrar a PIRA. Le respondí, si nunca has entrado a PIRA, 1, ¿por qué hay entregas que realizaste tú? 2, ¿por qué si realizabas las valoraciones en tiempo y forma? Digo, entonces, en este caso, si no eras tú quien hacía esto porque nunca has entrado a PIRA, entonces voy a tener que modificar tu calificación de primer parcial, porque entonces no eras tú quien realizaba las actividades, ¿sí? Entonces ya la chica me dice, no, bueno, sí he podido entrar, sí hago mis trabajos, pero no puedo entrar a las sesiones. Entonces,
deben de tener congruencia en lo que manifiestan, en lo que argumentan. Hay quien ya me dijo que el papá está enfermo de coronavirus y también por eso no tiene internet, pero también por eso no se había podido inscribir, pero también por eso, miren, no lo tomen a mal, no me vean grosera, pero todo este tipo de situaciones, problemas que se les presenten y por lo cual no entreguen, no entran en PIRA, no entran en sesiones, por favor, ese tipo de situaciones platíquenlas con sus coordinadores. ¿Sí? Una vez que ustedes lleguen a un acuerdo, a algún trato, a alguna situación con sus coordinadores, ya serán ellos quienes se pongan en contacto conmigo y me den instrucciones, me hagan alguna petición o me den alguna indicación. Y bajo esos términos, yo puedo hacer lo que se me pide, ¿no? Ya sea recibirles trabajos, tenerles alguna consideración o justificar faltas, pero solo y siempre y cuando venga esta información directamente de su coordinador, por correo, por algún mensaje o bien del decano. ¿De acuerdo? Si no, yo no puedo tener consideración a no ser que venga la información directamente de un superior mío. También quiero decirles que yo no puedo ya modificar calificaciones de primer parcial. Ya no. Lo que se entregó y se evaluó, ya fue. ¿De acuerdo? De igual manera, si a alguno no le aparece en sistema la calificación, no es cuestión mía, es cuestión de servicios escolares. Tienen que hablar con su coordinador. Yo no puedo ya mover nada en sistema. Yo ya subí calificaciones a quienes sí aparecían. Si en dado caso tenían problemas de pagos, es que eso yo no tengo que saberlo. Tienen que arreglarlo con coordinadores, no conmigo. De igual manera, deben de saber que aún teniendo problemas de pago, tienen derecho a entrar a las sesiones. Tienen derecho a hacer entregas y a ser evaluados. Lo único que se les limita es a asentarles calificación en sistema y en actas. Y de igual manera les bloquean PIRA. Pero de que hagan las entregas con su equipo, de que entren a las sesiones, de que se les evalúe, sí tienen derecho. Una vez que aclaran su situación financiera, ya en sistema se les colocará la calificación real. De lo contrario, quedan reprobados, pero porque no arreglaron las cosas a tiempo. Pero el derecho lo tienen. No pongan de excusa que tenían problemas económicos y por eso no entregaron, no entraban a sesiones. Esto que yo les comento lo saben los coordinadores y es información que se les proporciona a ustedes. Muchos han tenido problemas de pago y están entregando, entran a sesiones, aunque los bloquearon en PIRA. Y muchos están tomando de pretexto esto para no entregar, para no entrar a sesión y después pedirme que los pase. Lo siento mucho, pero no es justo. ¿De acuerdo? Entonces se los comento porque aún a la fecha me siguen reclamando sobre por qué tienen determinada calificación en primer parcial. Ahorita con lo que les comenté de las entregas y también con respecto a esto de las sesiones, a esta PIRA, quizás puedan entender por qué algunos salieron bajos de calificaciones. Es que aunque a mí me comenten por qué no pueden entrar a PIRA o a sesiones, si no viene esto que ustedes me comentan de coordinador, yo no lo voy a tomar en cuenta. Justificaciones de faltas, lo mismo. Hay muchos que me escriben por correo, Miss, no voy a poder entrar a su sesión mañana. Pues bueno, pero eso no es justificación. Avisarme que no vas a entrar no es justificación de falta. Eso lo tienes que ver con tu coordinador, no conmigo. Ya tu coordinador me da la indicación de justificarte la falta. ¿De acuerdo? Espero que ahorita hayan quedado algunas cuestiones claras. Si tienen alguna duda, por favor, tratemos de aclararlo mejor por correo o en el foro de retroalimentación en PIRA para no robar más tiempo de la sesión, porque recuerden que los usuarios son compartidos entre docentes y bueno, yo tengo que terminar en determinado tiempo para que pueda entrar el siguiente docente. Entonces, por eso mismo, a raíz de lo que les acabo de comentar, si hay alguna duda o comentario, háganmelo saber por correo o en el foro de retroalimentación. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahora
vamos a proceder a ya darle inicio oficialmente a nuestra sesión de hoy, la sesión 10, que viene a hablarnos o vamos a hablar de lo que es la gestión legal, o mejor conocido como plan legal, ¿no? El apartado de plan legal del plan de negocios. Bien. A modo de recordatorio, la clase anterior vimos y ya comenzaron a trabajar lo que son las estrategias de marketing, ¿no? Estas estrategias de marketing, pues son todas las acciones, ¿sí? Que se comienzan a planear, se comienzan a desarrollar para que nosotros podamos aumentar nuestras ventas o podamos lograr nuestros objetivos estratégicos, ¿no? En cuanto a lo que es la comercialización de nuestro producto o servicio, ¿sí? Principalmente estas estrategias de mercadotecnia están pensadas en las 4 áreas o en los 4 bloques principales de la mercadotecnia, que son el producto, el precio, la distribución y la promoción, ¿sí? Normalmente tenemos que pensarlo siempre en ese orden, ¿no? Del producto pasamos a desarrollar el precio y del precio pensamos en cómo lo vamos a vender y posteriormente en cómo lo vamos a dar a conocer, ¿sí? Este tipo de estrategias tenemos que planearlas desde antes de sacar al mercado nuestro producto o servicio. Es importante planearlo desde antes porque si lo queremos hacer en el momento, puede que nuestra competencia ya haya detectado que nosotros existimos, que nosotros vamos a salir al mercado y nos pueda comer el mandado. También es importante saber cómo me voy a dar a conocer desde un inicio, porque yo puedo comenzar a generar una especie de campaña previa en donde yo lo que busco es generar curiosidad en el mercado, sí, generarle expectativas para que en el momento de que yo lanzo mi producto o servicio, la gente ya lo esté esperando. De igual manera, yo necesito saber cómo voy a dar mi precio. Una cosa es establecer el precio administrativo y otra cosa es establecer el precio mercadológico. El precio mercadológico tiende a ser el precio original, el precio más competitivo, ¿sí? Entonces, yo tengo que desarrollar esto desde un inicio para que en el momento de que yo ya estoy bien constituido y ya lanzo al mercado mi producto, no tenga problemas ni con la competencia ni con el propio mercado con el que yo estoy involucrando. Muchos de ustedes ya comenzaron a desarrollar sus estrategias de marketing. No he podido revisarlas, estamos en este proceso, como les decía, a raíz de que se suscitaron estos problemas el fin de semana, ya no pude darle continuidad a las revisiones, pero no se preocupen, vamos a darle revisión a todo. Y sí les pido que chequen la retroalimentación que se va haciendo en Pira, porque muchos no lo están haciendo y por eso desconocen el por qué a lo mejor su trabajo no fue tomado en cuenta o la situación del nombre completo del compañero, ¿no? Bien. Antes de que nosotros entremos a todo el desarrollo, ¿no? De lo que es un plan legal, primero vamos a definir qué es una empresa, ¿no? Dependiendo del libro al que nosotros consultemos, si es un libro de administración, si es un libro de comercio, si es un libro de contabilidad, si es un libro de marketing, la definición de empresa tiende a variar en algunos factores, ¿no? Aquí les pongo como las 2 definiciones más acertadas. La primera nos dice que es un conjunto de recursos organizados por el titular, es decir, quien funda la empresa, con el fin de realizar actividades de producción o de intercambio de bienes o servicios que cubrirán necesidades de un mercado particular, ¿sí? También tenemos aquí que una empresa es una organización, institución o industria dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productiva comercial, así como sus necesarias inversiones, ¿no? Esta es como una definición un poquito más compleja y un poquito más enfocada en lo que viene siendo lo administrativo, lo contable, lo fiscal, ¿sí? Lo primero que yo tengo que saber cuando voy a constituir una empresa, a lo mejor ya tengo pensado el producto, el servicio, yo ya tengo bien identificada mi idea de negocio, pero ahora una cosa es tener una idea de negocio, otra cosa es saber qué es lo que voy a vender, pero también debo de saber que
no solo voy a vender un producto, me tengo que constituir como una empresa. ¿Qué tipo de empresa voy a ser? ¿Una pequeña, una mediana, una gran empresa? ¿Sí? ¿Bajo qué régimen o qué rubro voy a estar involucrado? ¿En qué sector me voy a mover? Este tipo de cuestiones tengo que conocerlas. ¿Por qué? Porque los trámites de constitución varían dependiendo del tipo de empresa que voy a hacer. ¿Sí? Muchos de los trámites de constitución varían dependiendo del tamaño de la misma y de las necesidades que va a cubrir y de las necesidades que va a tener. Entonces, yo necesito ubicar bien qué tan grande voy a ser, a qué rubro pertenezco, a qué sector, ¿de acuerdo? Porque igual los costos de aquellos trámites, la inversión que se vaya a hacer va a variar. Digamos que aparte, cuando nosotros llegamos a este punto, ¿sí? Comienzan a complicársenos las cosas, porque cuando nosotros llegamos a la gestión legal es cuando ya nuestra empresa, nuestro producto o servicio va a volverse real, va a comenzar a tomar forma. Ya estamos hablando en serio con lo que estamos haciendo. Una vez que el emprendedor llega a este punto, ya no puede haber retorno, ya no nos podemos echar para atrás. La empresa se está constituyendo y lo único que podemos hacer es seguir viendo para adelante. ¿Sí? La gestión, marco o plan legal, ¿sí? Es el apartado del plan de negocios que proporciona pues todas las bases, ¿sí? De la constitución de la empresa. ¿Sí? Aquí nosotros vemos las responsabilidades que tenemos políticas, nos referimos a las responsabilidades que tenemos con nuestro gobierno, con nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que conocer todas las leyes que debemos respetar y las leyes que nos protegen también, ¿sí? Vamos, muchas veces creemos que nuestra idea de negocio pues es fantástica, va a ser súper exitosa, pero dejamos de lado que va a haber algunas cuestiones legales, algunas cuestiones políticas que nos van a limitar. Entonces, si desconocemos de esto, cuando abrimos el negocio, nos lo llegan a clausurar, nos llegan a multar por lo mismo. ¿Sí? Si yo abro un local y pretendo, de comida, por ejemplo, ¿no? Y pretendo vender bebidas alcohólicas y no tramité una licencia, es obvio que van a llegarme a clausurar. ¿Sí? O sea, no puedo decir, pero si nada más voy a vender un par de cervezas, sí, pero aún para ese par de cervezas yo necesito una licencia. Y las licencias de ventas de alcohol varían dependiendo, por ejemplo, si va a ser un lugar familiar, es decir, va a haber entrada de niños, si no lo va a haber. Entonces, vamos, todo este tipo de cuestiones yo necesito saberlas. Tengo que saber cómo se me protege y qué leyes, si yo no soy precavido, puedo ver afectadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros pretendemos constituir ya legalmente, oficialmente una empresa, debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos. El primero es si voy a tener socios o no, ¿sí? Llamemos socios a todas las personas que se van a involucrar en el inicio, en la fundación, en la constitución de la empresa. No las personas que van a trabajar contigo, sino las personas que van a colaborar directamente en lo que es su fundación, su creación. Tus socios pueden ser amigos, personas desconocidas, incluso familia. Pero aquí cabe señalar que debemos marcar una línea, somos socios. ¿Sí? Ahí ya no debe haber parentesco, no debe haber amistad y mucho menos cariño. Deben verse como eso, como socios, como personas que están haciendo negocios, ¿sí? Este número de personas, ¿sí? Que están fundando la empresa deben dejar en claro qué van a aportar para la constitución de la misma. Dinero,
o cuestiones materiales o bien también intelectuales. Intelectuales se refieren a lo que es experiencia, el conocimiento en el área. A lo mejor yo no tengo el dinero, yo no tengo maquinaria, yo no tengo los recursos para la producción del producto o servicio, pero tengo la experiencia. Soy la única persona que conoce de cómo se hace. Entonces tú vas a poner aspectos intelectuales. Otros van a poner aspectos materiales y otros económicos. Entonces hay que definir los porcentajes de lo que va a aportar también cada uno, ¿sí? Una vez que yo sé si voy a tener socios o no, porque también si no vas a tener socios y vas a comenzar solo, no pasa nada, ¿de acuerdo? El siguiente aspecto a considerar es con cuánto dinero cuento para la constitución de la empresa. En el 80% de las ocasiones, sí, no se cuenta con el recurso completo, con el recurso necesario. Si un 20% sí logra constituir su empresa con el capital total, pero el 80% de las empresas o pequeñas empresas mexicanas no cuentan, ¿no?, con este recurso y necesita de una inversión extra o de un financiamiento extra para poderlo completar, ¿no? Entonces, yo debo saber con cuánto capital estoy contando para la constitución de esta empresa. Este capital no solo puede ser dinero, este capital puede ser maquinaria y esta maquinaria o estos insumos se le saca una estimación económica, ¿no? ¿Cuánto valen aproximadamente, cuánto es su valor económico? Y se le suma al capital, ¿no? Posteriormente, las responsabilidades que se adquiere frente a terceros. Es decir, si vamos a ser varios socios, ¿qué responsabilidades tenemos cada uno ante las personas que van a trabajar con nosotros? Ahora sí, si nosotros vamos a considerar que vamos a tener empleados de forma inmediata o a futuro, ¿qué responsabilidades vamos a tener? E incluso, ¿qué responsabilidades vamos a asumir frente a nuestros clientes? Es decir, ¿qué papel tengo yo? Tenemos que definirlo desde un inicio. Debo estar consciente que mi empresa va a tener diferentes gastos de constitución. Estos gastos de constitución son muchísimos, ¿sí? Y solo de constitución, no estamos tomando en cuenta los gastos, por ejemplo, si voy a construir, si voy a remodelar, si yo tengo que instalar algo, si yo tengo que rentar algún tipo de servicio, si yo voy a comprar, esos gastos no. Solo gastos de constitución, es decir, gastos de trámites. ¿Sale? Trámites que vamos a ver ahorita más adelante, pero muchos trámites son gratuitos, otros no, ¿sí? Hay licencias que pueden ser muy económicas y otras muy caras, dependiendo, como les decía, del tamaño de la empresa, del tipo de producto o de lo que estamos haciendo. Entonces, este tipo de gastos debo estar consciente que existen y que este dinero, estos gastos de constitución, forman parte, ¿no?, de mi capital. ¿De acuerdo? Bien. Otro aspecto a considerar son los trámites, obviamente, que tengo que hacer, que van a implicar un gasto, que debo de tener obligaciones fiscales. Muchos negocios hacen apertura, abren, pero estos aspectos que estamos comentando, ¿no?, todos estos trámites y las obligaciones fiscales se las saltan. No quieren realizarlo. ¿Qué pasa? Que cuando llegan supervisores prefieren dar las famosas mordidas, pero lo que no saben es que están gastando más y se están buscando más problemas con el tiempo. Es mejor estar bien constituido, te evitas muchísimos problemas, ¿sí? Las obligaciones fiscales no pasa nada, porque así como pagas impuestos, te llegan a regresar dinero también. ¿Sí? Y si tú haces donaciones, deduces impuestos. Entonces, vamos, no hay por qué tenerle miedo a Hacienda siempre y cuando uno sepa ser responsable. ¿Sí? Pero mucha gente lo quiere evitar para no pagar impuestos, pero eso sí, se quejan cuando hay un bache afuera del negocio o no tienen alumbrado, ¿no? Entonces, es importante tener obligaciones fiscales y cumplirlas, ¿sí?
Y obviamente, si nosotros estamos considerando tener empleados a corto, mediano, largo plazo, yo debo saber que tengo obligaciones laborales. ¿Sí? Estas obligaciones laborales también tienden a ser cada vez más complicadas o cada vez más complejas dependiendo del tamaño de la empresa, del tipo de funciones que van a tener mis colaboradores o empleados y también el tipo de riesgo laboral que vayan a tener. Por ejemplo, si yo estoy hablando de algún tipo de industria, ¿no? Algo más grande, no solo debo considerar darles seguridad social, ¿sí? Lo que son servicios médicos, sino que también algún tipo de seguro contra accidentes, seguro de vida, etcétera, ¿no? O sea, debo de tener otro tipo de consideraciones también para evitarme posteriormente un problema legal, ¿no? El hecho de hacer un contrato. Muchas empresas contratan gente y no manejan contrato. Piensan que lo pueden correr en cualquier momento, negar el hecho de que trabajaba ahí, pero después, cuando los demandan, llegan hasta quebrar por lo mismo. Conciliación siempre le va a dar la razón al empleado, sobre todo si tú no tienes armas con que defenderte. Si tú tienes un contrato y le pones tus políticas, tus cláusulas, y bajo estas tú te amparas y dices, bajo estos términos, yo lo corrí porque no cumplió, porque falló en esto y esto y esto, y por eso se le corrió, no tienes problemas, ¿sí? Es más, tú demuestras que le daba seguridad social, pero si lo tienes en unas condiciones sin seguridad social, no había contrato, no había nada que dejar en claro en qué condiciones estaba trabajando el empleado y bajo qué términos puedes llegar a correrlo, por eso algunas empresas quiebran. ¿Por qué? Porque conciliación siempre le va a dar la razón al empleado. Tardan, pero le van a acabar dando la razón. Y siempre hay maneras de demostrar que el empleado sí trabajaba ahí, aunque no tenía contrato. Entonces, estas obligaciones laborales también, no importa si soy una empresa pequeña, debo de tomarlas en cuenta para evitarme problemas. Cuando nosotros generamos nuestro plan legal, estamos viendo todos los trámites que yo requiero para constituir mi empresa. Y de igual manera, si la empresa evoluciona y va creciendo, este plan legal también va a ir creciendo, va a ir aumentando dependiendo de las nuevas necesidades que vaya teniendo mi empresa o vaya adquiriéndose, ¿sí? Si yo en determinado momento sumo socios, sumo inversionistas, mi plan legal va creciendo, ¿no? Si el día de mañana mi modelo de negocio cambia, me vuelvo una franquicia, todas las modificaciones que se hacen de la empresa para constituirla como franquicia se van incluyendo dentro del plan legal, ¿no? Como les decía, el plan de negocios no se hace una vez y se guarda, no, el plan de negocios va creciendo conforme crece la empresa también, ¿no? Bien. Dentro de los aspectos fiscales, ¿no? Debemos estar bien conscientes que si nosotros nos damos de alta, cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, evitamos inconvenientes posteriormente. Pasa lo mismo con todo lo que es las consideraciones laborales, como les decía, nos obliga a estar dentro de la ley, a los empleados también, y vamos, nos evitamos muchísimos problemas, ¿no? Tenemos varios puntos, varios aspectos a tratar o a realizar dentro de nuestro plan legal, ¿sí? Son varios trámites que para la constitución de una empresa debemos realizar. Aquí nosotros mencionamos 12 trámites básicos, ¿sí? Pensando en una mediana empresa y sobre todo en una empresa que va a tener socios. Sin embargo, estos trámites pueden ser menos si mi empresa es más pequeña, pueden ser más si mi empresa es más grande y, por ejemplo, es una empresa que va a exportar, tiene
otros trámites extra, ¿no? O va a importar, tiene otro tipo de trámites también que se deben de considerar. Si mi empresa a lo mejor, como les decía, va a volverse una franquicia, hay otros trámites que también se tienen que considerar. Entonces, vamos, estos trámites pueden ser menos, pueden ser más, dependiendo, como les decía, del tamaño y también del sector al que esté enfocado. Porque también si mi empresa está enfocada en el sector salud, es una empresa enfocada en lo que es sector médico, tiene también otros trámites aparte de estos para poderla constituir. Entonces, sí es como un poquito latoso todo esto. Ya viene, es la parte complicada, pero que se tiene que considerar, se tiene que planear y se tiene que llevar a cabo si es que la queremos constituir. Cuando nosotros diseñamos el plan legal, ¿sí? Nosotros ponemos dentro del documento todos estos trámites y sus requerimientos, ¿sí? ¿Qué nos pide la institución gubernamental? Es decir, qué papeles tengo que llevar, los costos. Yo voy poniendo en el documento todo lo que requiero. Si todavía la empresa no se constituye, ¿sí? Se tiene ahí considerado en el plan. Cuando ya la constituimos dentro del plan, yo tengo que poner los documentos o la captura de la imagen del documento que se nos dio para la constitución de la misma, ¿de acuerdo? O sea, ya que está constituida dentro del plan, yo voy agregando los documentos de la constitución de la empresa. De lo contrario, si solo se queda en la planeación, tengo que poner qué trámite y qué me están pidiendo y los costos aproximados, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de ellos se le conoce como el permiso de constitución de una empresa. Este permiso se tramita en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Posterior, sobre todo si este tipo de empresa tiene o considera sobre todo la exportación, ¿sale? La protocolización del acta constitutiva, es decir, nosotros realizamos acta constitutiva ante un notario público, ¿sí? Cuando somos varios socios. ¿Qué es un acta constitutiva? Pues hagan de cuenta que es un acta de matrimonio, ¿sí? Es un contrato que se hace entre todos los socios, en donde nosotros vamos a establecer quiénes somos, qué responsabilidades tenemos con la empresa, cuánto capital vamos a aportar cada uno y qué tipo de capital, ¿sí? Y en esta acta constitutiva, pues, se establece lo que es el nombre de la empresa, el nombre fiscal. No es lo mismo el nombre popular, el nombre común, el nombre con el que se le conoce de forma pública a la empresa, como el nombre de constitución legal y fiscal. Es un nombre muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, embotelladora FEMSA SADCB, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos aquí como Coca-Cola Company México, ¿sí? Es un nombre muy diferente, el nombre popular al nombre con el que se le está constituyendo legalmente a la empresa. Entonces, dentro de un acta constitutiva se pone el nombre real de la empresa, quiénes son los socios, ¿sí? Obviamente es el nombre del socio, su fecha de nacimiento, dónde vive, los títulos que tiene, ¿sí? Y el aporte que tiene con la empresa y qué responsabilidad va a cubrir, ¿no? Obviamente esta acta constitutiva tiene un costo, dependiendo de qué tan grande es la empresa, varían los costos de una acta constitutiva. Estamos hablando de que puede oscilar entre los 5 y 25,000 pesos una acta constitutiva, y les estoy hablando de aproximados. Ahorita me imagino que ya tienen algunas modificaciones en este aspecto los notarios y pueden llegar a costar más o quizás menos, ¿no? Pero ese es el propósito que tiene el acta constitutiva, de definir entre socios qué responsabilidades tenemos, ¿no? De igual manera, dentro del acta constitutiva
se determinan los porcentajes de ganancias que va a obtener cada uno con esa empresa y en el momento que se llegue a retirar uno, cómo va a quedar dividido, ¿no? El costo o las acciones o este tipo de cuestiones de la empresa. Por ejemplo, cuando te divorcias, cómo quedan repartidos los bienes, es lo mismo. Decido retirarme de esta constitución y te van a pasar tu lana, lo que te corresponde de la empresa, por ejemplo, ¿no? En caso de quiebra, qué situaciones, ¿no? Qué responsabilidades tienen que asumir cada uno. Bueno, ahí es como les decía, es un contrato que se hace entre socios para poder fundar la empresa, ¿no? Posteriormente, el siguiente trámite que debemos considerar es la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, darme de alta en Hacienda, en el SAT, ¿sí? ¿Cómo? Vamos, si soy solo yo, mi RFC va a estar a mi nombre, ¿sí? Pero si somos una sociedad, se genera un RFC muy diferente y está a nombre de esa sociedad, está a nombre real, al nombre real de la empresa, ¿sí? Darte de alta es bastante importante. ¿Por qué? Porque para los siguientes trámites, si no tienes RFC, no puedes continuar. Sí, es bastante importante considerar esto desde un principio, porque si no, ya no puedes continuar, ¿no? Incluso si yo considero dar facturas, pues obviamente esto no voy a poderlo hacer si no estoy registrado, ¿no? La inscripción del acta constitutiva, ¿no? Este tipo de inscripción es un trámite que se tiene que hacer, aunque, bueno, si ya me constituí como sociedad, tengo que dárselo a conocer a lo que es el gobierno, entonces tengo que asistir al registro público de la propiedad y el comercio para solicitar mi inscripción, ¿no? Como sociedad, como empresa, ¿sí? Obviamente si soy una persona, soy yo solito, no tengo que hacerlo, pero como empresa, como sociedad, sí tengo que ir a hacer este trámite y tiene un costo. Esto también tiene un costo. El darte de alta en Hacienda, no. Al realizar tu acta constitutiva, sí. La inscripción del acta constitutiva también tiene un costo. Ahorita también desconozco cuál sea, porque ahorita este tipo de cuotas han estado cambiando. Entonces, el trámite de que tiene costos lo tiene, ¿no? Bien. Tengo que realizar un aviso notarial, ¿no? En relaciones exteriores. Sí, este tipo de aviso, ¿no? De que la empresa se constituyó, lo realiza el notario. Sí, la presentación ante el registro público de la propiedad y el comercio, lo podemos hacer nosotros como también lo puede hacer el notario. Sí, pero aquí les va. Estas dos gestiones que hace el notario no nos las está cobrando dentro de lo que es el acta constitutiva. Entonces, este par de gestiones las pueden hacer ustedes mismos. Es mucho mejor si lo hace el notario, pero te lo va a cobrar aparte, ¿no? La gestión te la puede cobrar a lo mejor en 3,000 pesos, pero no va incluido dentro de los gastos del acta constitutiva, ¿no? La inscripción de la empresa, de igual manera, ¿no? Tenemos que inscribir ya a nuestra empresa, ¿sí? Registrarla como empresa mexicana en lo que es la Tesorería General del Estado en el que nosotros la estamos constituyendo, ¿sí? Esto hace ya oficial el hecho de que mi empresa entre dentro de las listas, ¿no? De la lista de las empresas mexicanas, ¿sí? Y ya lo hace pues una empresa oficial. Ya somos una empresa oficial cuando nosotros damos este siguiente paso. ¿De acuerdo? La solicitud de uso de suelo de construcción solo se considera siempre y cuando nosotros vayamos a construir el local, el establecimiento, o vayamos a hacerle una remodelación por completo, es decir, que vamos a tener trabajadores dentro del establecimiento. En ocasiones, por el hecho de que te ven pintando, estás poniendo tabla roca, ya te caen los supervisores de construcción. Entonces, es importante ir, ¿no? A la Secretaría de Desarrollo Urbano a preguntar si yo requiero un permiso, una licencia, porque voy a remodelar el local en donde yo voy a estar rentando o yo voy a instalar mi negocio,
Sí, si esto no es necesario, pues ellos ya te lo harán saber, pero en ocasiones sí, por el hecho de estar remodelando te caen los supervisores y te piden dinero. Entonces es importante irse a asesorar antes, ¿no? Si yo voy a construir, sí es importante ir a tramitar esta solicitud de uso de suelo antes de que te caigan los supervisores, y junto con esta solicitud, si voy a tener trabajadores y voy a tener albañiles, también es importante entrar en contacto con algún sindicato de trabajadores de la construcción y pagarles su cuota para que te den tu lona de que tus trabajadores están afiliados a algún sindicato, porque también esto es una falta muy grande cuando estás constituyendo una empresa. Si tú no tienes sindicalizados a esos trabajadores de construcción que van a estar en un lapso muy corto contigo, pero si no tienen sindicato, son unas multas extraordinarias, gastos que tú no estabas contemplando. Entonces, además de esta solicitud de uso de suelo, si vas a construir o vas a tener albañiles, considera esto que te digo, de ir a buscar un sindicato de trabajadores de construcción para que te den, les pagas y te dan su lonita, ¿no? De que están afiliados, te evitas muchísimos problemas y dinero extra que no contemplabas, ¿no? Lo mismo, si en dado caso yo voy a podar árboles o voy a tumbar árboles cerca de donde yo voy a establecer mi negocio, tengo que ir aquí a Secretaría de Desarrollo Urbano a notificar esto o a pedir permiso. Porque si tú tumbas un árbol sin permiso también son unas multas extraordinarias o definitivamente ya no puedes ni abrir tu negocio, ¿no? Entonces, este tipo de aspecto también debemos considerarlo. Claro, si tu empresa es totalmente online, pues este tipo de problemas ya no tienes que considerarlo. Por ejemplo, yo voy a vender totalmente online, esto a mí que me interesa. No tengo ningún problema en este aspecto, ¿no? Ahí ya es un trámite que te evitaste, por ejemplo, ¿no? La inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y obviamente pues también su variante que es el Infonavit. Este trámite se hace siempre y cuando yo vaya a tener empleados o estoy considerando tener empleados, ¿de acuerdo? Si yo no voy a tener empleados, no considerar este trámite. O bien, yo bajo contrato le dejo en claro a mis trabajadores que no se les va a dar una prestación social, ¿sí? De seguridad social, pero se les va a pagar más, ¿sí? Entonces, no es que sea obligatorio este trámite si tienes empleados, pero es muy recomendable. La verdad es que te evita más problemas el darlos de alta en el seguro social que pagarles un poco más, porque si tienen un accidente te metes en más problemas, ¿no? Pero si no vas a tener empleados, pues esta inscripción ante el seguro social no es obligatoria, ¿de acuerdo? La inscripción de la empresa en la Secretaría de Salud también, esto depende. Si mi negocio tiene que ver con alimentos, si mi negocio tiene baño, si mi negocio tiene que ver con se relaciona con algún tipo de producto o servicio que tiene contacto directo con las personas o manipulación física con las personas, yo tengo que inscribirme en Secretaría de Salud y esta me va a ir haciendo supervisiones poco a poco. Por ejemplo, si yo voy a constituir una empresa que es estética de belleza, spa, tengo contacto directo con las personas, se le conoce como manipulación de personas. Entonces, tengo que ver con cuestiones de higiene personal y por esta razón yo debo de notificar ante Secretaría de Salud qué es lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? De igual manera, alimentos. Si yo tengo manipulación de alimentos, Secretaría de Salud tiene que saber cómo se lleva a cabo, ¿no? Todo el protocolo de manipulación de alimentos, ¿sí? Digamos que ellos van a ver pues las cuestiones también de fitosanitarias, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Sí? La inscripción en el CIEM
Esto se tramita en la Cámara Empresarial correspondiente. De igual manera, depende del tamaño de la empresa. Este tipo de inscripción es también para empresas que tienen que ver con importación, exportación o industrias más grandes. Si mi negocio es pequeño, no tengo que inscribirlo en el CIEM, ¿sí? El establecimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿sí? Bueno, aquí nosotros tenemos que acudir a la Secretaría de Trabajo, sí, para inscribirnos, ¿no? Dentro de los planes y programas de capacitación y adiestramiento, y todo lo que viene siendo cuestiones, vamos, lo que hace Secretaría de Trabajo cuando tú te inscribes como empresa, ¿no? Con ellos, es que Secretaría de Trabajo lo que va a buscar es capacitarte continuamente dentro de tu rubro, darte la información necesaria para las nuevas legislaciones, te mantiene al tanto de nuevas tendencias, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, como menciona aquí, seguridad e higiene, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Cuestiones de gestión de calidad, cuestiones de certificación, ¿sí? Este trámite también no es obligatorio, pero ayuda de mucho, ¿no? A tener conocimiento oportuno de las nuevas adaptaciones que deben de tener las empresas. Ejemplo de esto, ¿sí? Ahorita Secretaría del Trabajo está capacitando a muchas empresas para volver a la nueva normalidad en cuanto a lo que es ahorita todo lo referente al COVID-19, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Estar afiliado a la Secretaría del Trabajo. No es obligatorio, pero es una muy buena opción. Bien, estos son los 12 trámites sugeridos para la constitución de la empresa, como les comentaba. Si mi empresa es más chica, como vieron, hay trámites que a lo mejor no necesito. Si mi empresa es todavía más grande, voy a requerir muchos más trámites. Me tocó asesorar una empresa que vendían productos, ¿cómo les diré? Era una boutique que traía productos, franceses, italianos, norteamericanos de grandes marcas, ¿no? Ellos los importaban y los revendían aquí en una boutique. Pero por el hecho de poner el logotipo de determinada marca en sus aparadores, requerían permisos y licencias, ¿sí? Si yo voy a poner Gucci en mi ventana, requiere un permiso. Entonces se tuvo que informar y pagar las licencias para poner los nombres de las marcas oficiales como distribuidor oficial de estas marcas, ¿no? Entonces son trámites que pueden ir surgiendo con el tiempo para que yo pueda ir vendiendo determinado tipo de producto, determinado tipo de servicio, e incluso tengo que informarme al momento de hacer promoción y publicidad qué tipo de productos sí puedo promocionarlos de forma abierta y cuáles no. Por ejemplo, los cigarros tienen prohibida su difusión en general. No pueden tener publicidad ni promoción, nada. Está prohibido en México. El alcohol tiene sus limitantes, así como los negocios que los venden tienen sus limitantes en cuanto a promoción y publicidad. Entonces, este tipo de cuestiones también tengo que investigarlas, saberlas y saber qué trámites tengo que hacer también para poder publicitarme. ¿Por qué? Porque si yo digo, voy a hacer un espectacular, me voy a difundir en espectaculares, el espectacular tiene una licencia a pagarse. Entonces, si yo dentro de mis estrategias de marketing consideré o publicidad urbana, la publicidad urbana no solo se le paga a la agencia de publicidad que la va a realizar, tengo que pagar las licencias de funcionamiento de esta publicidad. Si nosotros vemos publicidad que dice cancelado o tiene ahí su letrero de Hacienda y demás, es porque no pagó su licencia, no pagó su permiso, no tanto porque el contenido sea inapropiado, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones tengo que investigarlas con tiempo para irlas considerando y considerando estos gastos. La mejor forma de que yo vaya organizando este tipo de trámites
Sí, desde cómo se va a constituir mi empresa y que todo lo que voy a ir realizando, ¿no? Para poderla llevar a cabo, para materializarla, se sugiere realizar un cronograma de actividades. Yo me imagino que ya lo han hecho en alguna ocasión. Voy poniendo qué tipo de actividades se van a desarrollar. Voy poniendo los meses o los días dependiendo, o las semanas dependiendo qué tan rápido voy a hacer esto. Se van poniendo las fechas, ¿sí? Y el tipo de actividad también que se tiene que realizar más específico y voy marcando, ¿no? Con colores lo que ya se realizó, ¿sí? Es la mejor forma de poderle dar orden, poder ir teniendo una mejor organización en la ejecución de este tipo de trámites y de cuestiones que estoy considerando, ¿no? Yo siempre sugiero que cuando vamos a constituir una empresa, ¿sí? Cuando estamos haciendo nuestro plan de negocio, si yo no tengo experiencia en esto, si yo no sé dónde ir a consultar o qué tipo de secretarías, porque de repente cambian de nombre, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer cuando estamos haciendo un plan de negocios, cuando vamos a constituir una empresa, es buscar asesoramiento. Asesoramiento contable, porque más adelante vamos a ver lo que es un plan financiero. Y ahí es donde vamos a necesitar un contador por fuerza. Necesitamos asesoramiento laboral, personas que tengan experiencia, puede ser un administrador, puede ser también un contador, alguien que sepa tanto de recursos humanos como de la administración en cuanto a lo que son personas. ¿Sí? Un asesoramiento jurídico mercantil, es decir, asesoramiento legal, pero con enfoque empresarial, eso es jurídico mercantil. ¿Sí? Y asesoramiento fiscal, el asesoramiento fiscal es en cuanto a todos los gastos de constitución de una empresa y todo el pago de impuestos y licencias también, ¿no? Porque hay licencias que no son vitalicias, cambian. Entonces, yo requiero, cuando comienzo a hacer mi plan de legal y de ahí para adelante, un buen asesoramiento en estos aspectos. ¿Sí? Porque a lo mejor yo no tengo el conocimiento. Probablemente yo soy abogado, probablemente yo soy contador, soy administrador, pero si no soy experto en la constitución de una empresa, yo siempre sugiero buscar asesoría en este tipo de áreas, ¿no? Bueno, una servidora, su empresa tiene asesoría en todo este tipo de áreas, ¿no? Pero surgió por esto mismo, porque yo asesoraba un solo sector, pero la gente me preguntaba más, entonces busqué quién gestionara este tipo de cuestiones para que el cliente pues se fuera contento y constituyera bien su empresa, ¿no? Entonces, el día de mañana, si ustedes deciden constituir una empresa, busquen asesoría en estas áreas porque estas áreas son las que ya le dan la realidad a su empresa. Son las áreas en las que una vez que nosotros incursionamos ya en esto, nuestro plan de negocios, ya nuestro producto o servicio está en este punto, ya es real. Ya podemos considerar que no está en las nubes. Aunque ya estemos comenzando a venderlo, si no se ha constituido todo esto, el producto todavía está en el aire, está en las nubes. Bien, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con el tema del marco legal. Sí, no olviden revisar el material correspondiente a la clase, que lo tienen en Pira, tanto video como lo que es la lectura. De igual manera ya tienen su actividad. Recuerden que la actividad es de miércoles para jueves antes de medianoche. No olviden todo lo que les comenté al principio. Yo sé que muchos entraron mucho después. Les invito a que chequen el video más tarde de la clase ahí en Pira para que se enteren de lo que estuvimos platicando con respecto a los nombres en los trabajos, a cómo se están haciendo algunas entregas, ¿sí? Para que se enteren de lo que se habló en un principio. Sí, y bueno, pues no tengan más problemas o se me presenten a mí como docente más problemas como los de este fin de semana, ¿no? Si tienen alguna duda, no olviden contactarme por correo o en el foro que dice retroalimentación, dudas o preguntas correspondiente a esta semana para que podamos tratarlo un poquito más personal. Por ahora, ¿alguien tiene alguna duda correspondiente a la clase?
No, ¿Nadie? ¿No? Bueno. no, Miss, no. Todo bien, por favor. ¿Sí? ¿Tú sí tienes una duda? Es que no los oigo. ¿No? Bueno. No olviden realizar su peace out. El peace out no es obligatorio. El peace out lo realiza quien guste, es parte de la clase, es la reflexión del día. Recuerden que el peace out no sustituye la asistencia ni tampoco es evaluativo, es decir, no se toma en cuenta dentro de las actividades para evaluar, ¿de acuerdo? Pero es parte de la clase, es parte de la sesión. ¿De acuerdo? O sea, no es obligatorio, se les invita a realizarlo, ¿de acuerdo? Una vez más, si tienen dudas, contáctenme por correo o por Pira. Por favor, a mi teléfono los invito a que no lo hagan, lo tengo prohibido. ¿Estamos? No olviden registrar su asistencia en el chat antes de irse, ¿sí? Quienes no lo hayan hecho, ¿de acuerdo? Ya pueden empezar a salir, los veo el día viernes, que tengan un excelente día. Hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.